Escucha mi historia, esta quizás sea nuestra última oportunidad. Quizás sea la mejor y la más conocida oración inicial de la industria de los videojuegos. Así abre uno de los juegos más importantes de la sexta generación y quizás uno de los mejores RPGs de toda la historia. Se trata de Final Fantasy X. Esta, de la saga que no necesita ninguna introducción, es una entrega mucho más cinematográfica de lo que nos tenía acostumbrados. Es la primera entrega para la PlayStation 2 después de todo. Se les abrió un nuevo mundo de posibilidades. El juego, de esta forma, es en su mayoría lineal, pero a diferencia de con el 13, tenés muchísimas más opciones que una simple serie de pasillos. Si bien puede ser un esquema más simple para lo que es un videojuego, tiene una historia llevada por un cast inolvidable, un mundo único que nunca te deja de enamorar, y un sistema de combate y de niveles que contiene muchísimo más profundidad de lo que podría parecer. Y aparte de todo esto, tiene uno de los mejores comienzos que jamás he jugado. La banda sonora empieza a sonar, Toussaint Arcand, una canción tan conocida que Google te corrige bien, aunque no sea una palabra real. Es una canción hermosísima y melancólica, a este grupo le ha pasado de todo. El juego abre por el final. A un tiempo a esta parte, esto ya es un cliché, pero esto es diferente. No abre con el protagonista a punto de morir, ni hay un scratch de vinilo, ni un... te estarás preguntando cómo llegué a esta parte. No, el juego abre tranquilo, en la calma antes de la tormenta. Pero esto hace que tu cabeza ya empiece a funcionar, ya empiece a maquinarse teorías. Todo en estas primeras horas cumple una función principal, crearte preguntas, cosa que es muchísimo más efectiva y más emocionante que mostrarte el peligro de entrada. Este juego nunca deja de generar misterio. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están? ¿Qué son esas ruinas? ¿Quiénes son esos personajes? ¿Quién es este protagonista? Son preguntas que salen solas, y esto lo logra en menos de un minuto. Como ya dije, esta escena inicial también te introduce a todos los personajes. Y esto puede parecer una boludez, pero esto genera que veas el resto del juego con otros ojos. Cuando conoces a cada uno de estos personajes, primero que ya los conoces, y segundo que ya te interesan de entrada porque tu relación con ellos pasa a ser un ¿cómo va a ser que se unan al equipo? Esto resuelve además un problema de muchos RPGs, donde, para ser sincero, ya sabes qué personajes van a ser importantes, ya sea por su diseño, porque tienen el doble de polígonos que el resto, o porque, los viste en la tapa del juego. Pero tenés que actuar sorprendido cuando efectivamente es así y se unen al equipo. También, detalle, te introduce la idea de que hay algo entre ellos dos, esa mano. Final Fantasy X es, al final del día, un romance. Tidus empieza a hablar, te va a contar su historia. Inmediatamente somos teletransportados a quizás el polo opuesto de lo que acabamos de ver. Está Tidus en una ciudad futurista. Una ola de fanáticos lo rodea. Es la estrella del deporte más popular de Spira. Un nene encapuchado lo sigue. De vuelta, no sé por dónde empezar con el párrafo anterior. Cada nueva frase es nueva información, más preguntas. De camino al partido, en una calle que nos deja ver toda la ciudad, vemos a Jet, el padre de Tidus, estrella máxima del Blitzball. Y escuchamos que un presentador nos cuenta diegéticamente que Jet desapareció hace 10 años, que todo el mundo lo amaba y que en su conmemoración se va a jugar la final de este deporte loco. Empieza lo que debe ser de las mejores cinemáticas de la historia de la Play 2. Una esfera de agua se levanta por sobre Tidus, el pueblo grita, una canción de metal empieza a sonar, la sangre empieza a bombear más fuerte. Lejos, una ola gigante se acerca a la ciudad. Auron, que ya lo habíamos visto en el principio, es el único que la está viendo. La ola destruye la ciudad, el partido sigue, caos y orden. Tidus salta por los aires, va a pegarle a la pelota y ve la ola. Es demasiado tarde. Tidus se encuentra con Auron, se conocen, y Auron conoce bien lo que está pasando. Sin, de vuelta, ¿qué es Sin? ¿Qué está pasando? Tenemos tutorial de combate, 20 minutos desde que empezó el juego. Para un RPG moderno eso está muy bien. Y ya nos deja ver bien cómo funciona. Tenés turnos, arriba a la derecha, y es importante dónde están los enemigos. Buen tutorial. Siguiendo. Los edificios se caen, tenemos explosiones y durante todo esto tenemos transiciones a cinemáticas que siguen siendo espectaculares, si bien hoy en día podemos ver más sus costuras. De vuelta, la estética me parece increíble. El diseño de los personajes es brutal y tiene este lenguaje cinematográfico que, para su época, es increíble. Todavía no era el lugar común de los videojuegos. Mi yo de 14 años nunca va a dejar de pensar que Auron es la persona más genial del universo. Esta escena es muy genial. Sin llega a ellos. Sauron agarra a Tidus. ¿Estás seguro de esto?, le pregunta a Sin. Unas últimas preguntas antes de que Sin los chupe. Esta es tu historia. Todo comienza aquí. Blanco.
Tidus se despierta en unas ruinas. Y luego de luchar contra un boss, al que después más adelante en el juego nos enfrentamos, demostrando jugablemente lo fuerte en los que nos convertimos durante toda la experiencia, también llamado lo más genial que vi en mi vida, llegamos a unas ruinas abandonadas, en las que tenemos que aprender una fogata para calentarnos. Esto es un poco un puzzle, tenemos que encontrar todos los materiales. Es un simulacro de lo que en el juego serán los templos. Un monstruo aparece de la nada. Por suerte, para ayudarnos salen unas personas con unos trajes raros. Acá el juego te enseña los comandos durante este combate. Y los más perspicaces de ustedes se habrán dado cuenta de que holy shit, es la chica del principio. ¿Cómo es que llegó de acá en este momento al final? Holy shit, tengo que seguir jugando el juego. Eso es lo que están diciendo ahora ustedes. Además, notarán que hablan en un idioma raro. Idioma que solo puedes entender encontrando los diccionarios que están esparcidos por todo el mundo. Y dándote una legítima buena razón para volver a jugar al juego en un New Game Plus. Ella te golpea y nos volvemos a despertar ahora en su barco. Tenemos un tutorial de cómo subir de nivel, que como en todos los Final Fantasy es diferente de todos los demás. Y nos dan un trabajo. No es que tengamos otra opción en realidad. Debemos ir a una nave abandonada bajo el agua y agarrar el tesoro. Cosa simple, pero interesante para hacer la primera misión de un RPG. Se ahorra tener que hacernos matar 5 ratas o cosas así. Esta ya también funciona como la primera zona real del juego. Tenemos enfrentamientos aleatorios, nos movemos con libertad y hay puertas y compuertas que tenemos que abrir. Tidus y la chica pueden respirar abajo del agua, cosa que nunca se explica. Le devolvemos la energía, luchamos contra un boss que de vuelta te enseña que es importante dónde estás y cómo te posicionás en relación al jefe. Y volvemos a la nave. Ya más tranquilo, Riku, ella es Riku, se introduce a los Albets, una etnia bastante apartada del resto del mundo. Y Tidus le cuenta todo lo que pasó. Riku lo mira raro. Le dice a Tidus que Samarkand fue destruida hace 1000 años. Pero que es normal que la gente que estuvo cerca de Sin delire. Sin vuelve a atacar. Tira a Tidus del barco. Y ahora sí, por última vez, te despertás. Ahora en una playa paradisíaca, en Besaida. Llegás a la etapa del juego. Hay gente jugando al Blitzball y un solazo increíble golpeando el agua cristalina. Las cosas parecen empezar a ir a mejor. Y empieza el juego. Todo esto que acabo de decir ocurre en literalmente la primera hora. Recapitulando, este juego te llena de 1000 preguntas. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quién es ella? ¿Quién es ese nene? ¿Qué le pasó al padre de Tidus? ¿Qué es Sin? ¿Qué secretos oculta Auron y por qué parece estar con el monstruo? Y sobre todo, ¿cómo fuimos teletransportados 1000 años en el futuro? ¿Y qué pasó con Samarkand? Y muchas más preguntas. Estoy seguro que ahora se te ocurren algunas que a mí no. Aparte que es increíble lo compacto que es todo, lo muchísimo que hace. Igualmente encuentra momentos para dejar al mundo respirar. No se siente apurado. Yéndome un poco del guión, debo confesar que cuando me senté a escribir esto ya iba con un par de cosas pensadas, pero me sorprendió la cantidad de cosas que no recordaba, la cantidad de detalles y momentos que abren el juego de una forma perfecta, la cantidad de minas que este juego planta en el tiempo en el que muchos otros juegos no saliste todavía de la primera ciudad. Y no solo es una gran primera hora para un videojuego, sería un excelentísimo primer episodio para una serie, que la verdad hay tan poco gameplay que tampoco es tan difícil verla como tal. Si bien también hace cosas magistrales con el poco control que te da. Luego hay una pregunta que también es básica. ¿El juego cae un poco después de esto? Y la verdad que creo que no. Pero también para ser sincero, siempre el misterio es mejor que la resolución. Y eso pasa desde en los policiales hasta en las obras de misterio. Casi siempre. Casi siempre lo que se te ocurre en la cabeza va a ser mejor que lo que se te presente. Es lo que te creaste vos mismo después de todo. Aparte que esa incertidumbre es una sensación adictiva, al menos para mí. Quedarte con el misterio también se siente bien. Y quizás es por eso que vuelvo tanto al principio de Final Fantasy X. Y si querés saber qué pasa después, no sé amigo, jugate al juego, ¿qué crees que te diga?